Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es para mí de veras un honor estar por acá con ustedes. Hay una parte muy importante del trabajo que se está desarrollando con los profesores, con los directores, con los supervisores, y es una oportunidad escuchar a los supervisores, a los directores, a los maestros. Porque un cambio siempre implica un cierto nivel de tensión, un cierto nivel de expectativa, un cierto nivel de incertidumbre, y nadie está suponiendo que todo el mundo tiene claro perfectamente qué es lo que hay que hacer, y por eso se pensó desde un principio tomar todo desde el año pasado hasta que prácticamente inicie el próximo ciclo, una etapa de formación y una etapa en la cual se abra el diálogo, ¿no? Y veamos pues, qué es lo que está pasando, por dónde vienen las expectativas, qué tipo de dudas se tienen, y hay que hacerlo realmente en extenso y hay que abrir muchos espacios de diálogo para poder trabajar esto. Este es uno más de los múltiples que se pueden tomar. Si ponen la presentación, por favor, se los voy a agradecer por acá, ¿verdad? Yo me quedé con lo del otro auditorio, entonces hablo para allá y en realidad están acá. Muchísimas gracias. Bueno, si vemos la siguiente, yo voy en esta tarde sí que voy a poner más el acento hacia los maestros, ¿sí? Porque creo que es importante hacer acentos diferentes. Una cosa es cuando uno está hablando hacia los directores y los supervisores, otra cosa es cuando uno está hablando hacia los maestros. Sin embargo, sí voy a hacer una mención específica acerca del trabajo de los supervisores y los directores y los ATPs, porque me parece que es muy importante. Una cuestión clave de este currículum, insisto, lo dije en la mañana y lo repito ahora, es que este currículum es un currículum integrado. Esa es su característica fundamental. Y todo currículum integrado implica también la deliberación, porque no existe un currículum integrado que de suyo ya esté integrado, sino hay muchos asuntos que se tienen que trabajar alrededor del currículum integrado. ¿Qué significa esto del currículum integrado? El significado del currículum integrado tiene que ver con la unión de las partes. Esto que ha estado separado y que lo vemos como normal, no es natural, ¿sí? En la escuela se fue constituyendo así, separadas las asignaturas, porque así, no sé si recuerden, hay algunas fotografías antiguas donde uno ve claramente que, por ejemplo, empezaron a ver, había unos galerones muy grandes, y de repente se dividieron. Antes los alumnos entraban a la escuela y no importaba el grado en el que estaban, y de repente se empezaron a dividir con paredes y se decía primer grado, segundo grado, tercer grado, pero eso no surgió así la escuela no era de esa manera desde su origen, ¿sí? Entonces hay cosas que empezaron a surgir a lo largo de la historia y que así se han quedado, pero que no necesariamente es la mejor manera, o hay otras formas por lo menos de trabajar. Esa es la idea de la unidad de las disciplinas y de las formas de conocimiento en la institución escolar. Las disciplinas no son necesariamente las asignaturas. Las asignaturas es la traducción de la disciplina para la escuela, ¿no? Selecciona un tipo de contenido y lo traduce para la escuela, pero no es en realidad la disciplina, no son las matemáticas, es la selección que la escuela hizo para enseñar matemáticas, pero no son las matemáticas son muy amplias y en la escuela se selecciona y distribuye un cierto tipo de conocimiento. Entonces, hoy pensamos y reflexionamos cómo tendría que unirse ese conocimiento para no estar fragmentado, ¿no? Porque los sujetos no tenemos esa vía de conocer el mundo con todo fragmentado, sino en realidad lo que hacemos es tratar de incorporar todo para poder entender el mundo. Entonces, este currículum integrado también lo que hace es valorar el trabajo colegiado. ¿Por qué? Porque no hay manera de integrar si no trabajamos entre todos de una manera colegiada. O sea, no es solamente el asunto de que en el plan de estudios esté ahora por campos, sino por asignaturas, sino que tenemos que trabajar también entre todos para ir integrando otras cosas. Y ese trabajo lo propicia el currículum integrado. Propicia también una cosa muy importante, que se participe en propósitos comunes. Es decir, parece mentira, pero el asunto de lo común, y se los digo porque ha sido una discusión muy interesante, una de las cosas que más roncha les ha sacado a algunos es que hablemos de lo común. Les saca ronchas la comunidad, les saca ronchas lo común. Es como si no aceptaran, en una sociedad donde hemos
vivido tanto en la individualidad, donde hemos vivido tanto desde la persona, ¿no? Desde el bien de la persona y no de la comunidad, todo lo que es comunidad como que nos pone de nervios. ¿Pero cómo? ¿No? ¿Cómo ahora que la comunidad va a estar en el centro? Entonces, claro, porque están pensando en lo rural, como si en las ciudades no hubiera comunidad. Como si en las ciudades no hubiera, en efecto, en cada colonia, en cada lugar, por más que estén rotos esos vínculos, hay un orden de comunidad, ¿no? Y creo que esto es muy importante porque hay algo de lo común en lo diverso, ¿no? Aquí de lo que se trata es reconocer lo diverso, o sea, no matar lo diverso en aras de lo común, pero sí establecer lo común como algo que nos pertenece a todas y a todos, ¿no? En ese sentido, también el currículum integrado tiene que ver con una articulación del trabajo interdisciplinario, tratar de que las disciplinas dialoguen entre ellas, ¿no? Que no esté las matemáticas por un lado, la historia por el otro, los saberes comunitarios por el otro, sino que haya un diálogo entre los conocimientos. ¿Por qué? Porque así ese diálogo permite problematizar la realidad desde una dimensión mucho más compleja que la que puede hacer la historia por su lado, la geografía por el suyo, ¿sí? Cada una de la educación física en este sentido. Y puede, a partir de ahí, elaborarse proyectos con metodologías muy diversas, ¿sí? Aclaro desde un principio, no estamos hablando de un currículum por método de proyectos. Estamos hablando de un currículum que puede utilizar los proyectos y que se impulsa que se utilicen los proyectos, pero no es la única manera. Puede haber muchas formas de integración que sean útiles y esas las conocen más los maestros que ningún otro, ¿no? Nosotros no estamos ahí para decir cómo tienen que trabajar, estamos ahí para decir estas son las posibilidades y cada uno sabrá cómo trabajar. Si vemos la siguiente, por favor. Hago un recordatorio para que tengamos claro. El currículum no es el plan de estudios, ¿sí? El plan de estudios es el nivel de la intención. O sea, ahí están las intenciones que se pretenden para el sistema educativo nacional, pero no es el plan de estudios el currículum. Lo que es el currículum son dos dimensiones, la intención, pero también la práctica. Por eso hablamos del currículum y hablamos del plan de estudios, de los programas y de los libros de texto y los materiales que están del lado de la intención, del lado del diseño, ¿sí? Están del lado de lo pensado. Pensamos que de esa manera, integrados de esa forma, trabajados así los programas, pueden funcionar mejor para la educación básica. Pero no quiere decir que eso sea el currículum. También es currículum la práctica, es decir, cómo contextualizamos, cuál es el contexto, cómo se dan las interacciones entre la escuela y la familia, entre la escuela y la comunidad, al interior de la escuela, entre los diferentes niveles educativos, ¿no? Cuál es la cadena que se establece entre un nivel y el otro. También en el sentido de la comunidad, insisto que eso ha causado mucha roncha, pero es verdad, es cierto que se ha perdido el asunto de la comunidad. Lo decía yo en Tijuana hace poquito, decía yo que había una pregunta de un periodista de La Jornada que nos hizo muy fuerte, o sea, era un diálogo muy fuerte, y nos decía, ¿ustedes por qué creen que se hayan saqueado las escuelas? Y hubo escuelas que se saquearon hasta 5 y 6 veces. No se saqueó una vez, se saqueó 5 veces, ¿no? Y me decían, ¿por qué saquearon las escuelas? ¿Por qué las escuelas están saqueadas en los tiempos de pandemia? Y entonces una de las respuestas que nosotros, sin decir que era la respuesta, sino diciendo, bueno, una posible explicación, es que la escuela ha perdido esencia para la comunidad. La escuela, la sociedad no siente que le pertenezcan las escuelas. Siente que la escuela es una cosa y ellos son otra. Ni siquiera tienen claridad de que el dinero con el cual se mantiene esa escuela es dinero de la gente, es su dinero, ¿no? Que esas cosas que están ahí son bienes públicos. Parece que son bienes, pero no saben que son bienes públicos, no los entienden como bienes públicos. Y ese punto es el alejamiento específico que ha tenido la escuela y la propia comunidad con respecto a la escuela. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, las escuelitas de CONAFE y uno ve el acercamiento que tiene la comunidad con las escuelas, pues ahí lo que se hace es cuidar las escuelas, porque es su patrimonio. O sea, es eso, y ahí van los niños, y si no tienen esa escuela, los niños se quedan sin educación. Entonces, protegen la escuela,
Pero en las grandes urbes hemos empezado a perder eso, ¿sí? Y entonces la gente entra a robarse los cables de cobre, a robarse las conexiones, a robarse las computadoras, a robarse los pizarrones, a quitar los vidrios de las ventanas. O sea, el saqueo fue terrible. ¿Por qué? Porque ya no hay ese sentido de propiedad de lo público y todos creemos que eso, pues, podemos destruirlo, podemos hacer lo que se nos dé la gana con eso. Y esta parte es lo vivido, lo que en realidad está pasando. Eso también es el currículum, ¿sí? Vamos con la siguiente. ¿De dónde devino entonces la idea del plan de estudios? Y ustedes me dirán, y sé que hay esos argumentos, ¿no? O sea, lo acaban de decir precisamente, y yo concuerdo con eso, de ¿por qué tantos cambios? ¿Sí? O sea, ¿por qué vamos a cambiar otra vez? Pues porque nos pasó un tren encima. No sé si nos dimos cuenta, pero nos pasó el tren y ni siquiera supimos a qué horas nos pasó, ¿sí? O sea, la gran cantidad, los millones de personas que se murieron en todo el mundo, el riesgo que tuvo la especie como especie, el asunto de no saber en momentos qué hacer, ¿no? El asunto de que la gente, por ejemplo, no se quisiera vacunar, ¿no? O sea, y que ahí está la labor de la escuela. La escuela tenía que hacer una labor de explicar científicamente por qué las vacunas tienen un efecto y sin embargo mucha gente no se quería vacunar. El trabajo que tenía que hacerse sobre la naturaleza, ¿sí? Seguirán habiendo, o sea, hay quien dice que tiene la teoría, no quiere decir que esté comprobada, de que si se están derritiendo los glaciales, por supuesto que va a haber más virus flotando por el mundo, pues si no hay de otra, porque ahí están concentrados y están ahí, y los virus no se mueren. Ajá, ¿sí? Simplemente van transformándose y van buscando otras formas de vida y de adaptación. Este asunto, que parece una cosa trivial, alguien puede decir, pero ya había pasado en el año de la fiebre española, ¿no? O sea, mi abuelo murió en la fiebre española. Se caían muertos en la calle. Eso no era como... Uno siente que es horrible ahora, pero realmente en esa ocasión se caían muertos en la calle. Y dirían, bueno, pasó. Se murieron también millones, también se murieron millones, ¿eh? Pero no fue global. Hubo lugares donde la fiebre española no llegó, porque depende de los vientos, específicamente, de cómo pasa de un lado al otro los vientos, entonces no llegó. Hubo partes en África en los cuales ni siquiera se enteraron que había la fiebre española, ¿sí? En cambio, esta pandemia fue global. No hubo un solo lugar en todo el planeta que no tuviera un efecto con la pandemia. Y en ese sentido estamos hablando también de la posibilidad de la extinción de la especie. Estamos ante una situación que dice, o sea, como que no somos eternos, como que no siempre vamos a estar aquí, como que la humanidad no hay que darla por hecho, ¿sí? O sea, somos parte de la naturaleza. Y eso nos hizo pensar en varias cosas. Una, que la escuela tenía que ser otra, tenía que ser una otra, ¿no? Que la escuela había dejado socialmente de ser lo más importante, que había otras fuentes de información que los niños, las niñas y los padres de familia consideraban más importantes que la escuela. Que muchas veces en las escuelas los niños no solamente no aprenden, sino que se aburren soberanamente y que odian la escuela, ¿no? Cuando en realidad la escuela es un bien de la humanidad, ¿no? Y que no hay respuesta por parte de la escuela a veces hacia ciertos niños, y por lo tanto se empezó a ver que había que restituir las capacidades humanas, porque no debíamos seguir con el plano de solo considerar la economía y solo considerar las mercancías y solo considerar el conocimiento, solo algunos conocimientos. Y entonces se entró en el asunto de las capacidades humanas. ¿Por qué? Porque esta escuela tiene que ser una escuela de dignidad humana. La dignidad humana tiene que estar por enfrente de todo, ¿sí? Y también el otro asunto, la democracia. No como algo que ya logramos, sino como algo que hay que estar, digamos, trabajando todos los días.
La democracia no se conquista de una vez y para siempre. La democracia tiene que ser una cosa que todo el tiempo uno la está buscando y está trabajando para ella. Y si se descuida, la pierde. Y si no, pregúntenles a los estadounidenses si no estuvieron a punto de perderla, o pregúntenles a los brasileños si no están a punto de perderla. Es decir, hay que luchar constantemente en la sociedad para mantener eso. Y en ese sentido, lo interesante de todo este planteamiento fue que recurrimos a la idea de capacidad humana, no a la idea de habilidad, no a la idea de conocimiento, no a la idea de destreza, sino a la idea de capacidad humana. ¿Qué son las capacidades humanas? Las capacidades humanas son, dicen algunos, las libertades indispensables. Aquello a que la humanidad no puede renunciar, aquello que nos hace propiamente humanos, eso que nos distingue de todos los otros animales y que nos da la condición de poder pensar en la democracia y poder pensar en la dignidad, ¿sí? Y eso tiene que ver con el juego, la salud, el sentido, el pensamiento, la imaginación, ¿no? El control sobre nuestro entorno, el reconocer a las otras especies, ¿sí? No sentirnos como los dueños del mundo y creer que podemos simplemente destruir todo lo que existe en ese mundo, porque a final de cuentas nosotros somos los que podemos hacerlo. Entender que la vida es muy importante, que la vida es central, ¿no? Y que la vida no solamente es una cuestión simplemente biológica, sino que es una cuestión cultural y social. Entender que nuestra integridad física es fundamental, es decir, ese es nuestro derecho, es un derecho de libertad, a saber que nuestra integridad física debe ser claramente preservada. Sociedades donde hay violencia, como la nuestra, tan fuerte, es un lugar donde no se cuida la integridad física. No se puede cuidar la integridad física, porque si yo tengo que salir protegiéndome, cualquiera de la calle me puede golpear, no hay garantía de la integridad física. Y en ese sentido, eso es lo que son las capacidades. Las capacidades son fundamentalmente aquellas libertades esenciales que tienen que preservarse para que la humanidad sea humanidad, para que haya democracia y para que haya dignidad de todos y todas. O sea, que no haya uno que no tenga esa libertad. Ese es el chiste. Esto tuvo que ver, mucho de su origen fue la India, que como ustedes saben tiene un Producto Interno Bruto muy alto, muy alto. Económicamente están muy bien, pero la dignidad humana y la democracia está en el piso. ¿Sí? O sea, no basta la economía, no es lo único que basta. Se necesitan otras cosas, se necesita la humanidad, ¿sí? Es muy importante esta parte. Vamos a la siguiente. El derecho al juego, el derecho al ocio, ¿no? La libertad para poder jugar, para poder estar en un tiempo de relajamiento. Eso se fue traduciendo en dos elementos muy importantes. Uno, el perfil de egreso, y otro, los ejes articuladores, ¿sí? Solamente voy a mencionar algunas cosas del perfil de egreso, no voy a mencionar todo el perfil de egreso, evidentemente, pero sí voy a hacer algunos señalamientos que creo que pueden ser útiles. Por ejemplo, ¿no? Reconocen que mujeres y hombres son personas que gozan de los mismos derechos, con capacidades de acción, autonomía, decisión para vivir una vida digna, libre de violencia y de discriminación. ¿Sí? Cualquier orden o sea, alguien que salga de la educación básica tendrá que reconocer que mujeres y hombres son personas que gozan de los mismos derechos, o sea, ante la ley somos iguales, ¿sí? Podemos tener nuestras diferencias en tanto que género, pero ante la ley somos exactamente iguales y por lo tanto se nos tiene que reconocer esa igualdad. Que tenemos autonomía, que tenemos poder de decisión y que tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, ¿sí? Y ese derecho es un derecho que tiene que estar en la escuela, que tiene que estar en la calle, que tiene que estar en la familia, ¿no? Este dato terrible que tuvimos después de la pandemia, por eso también está esto, este dato terrible de la pandemia, de que cuando se fue al encierro, los índices de violencia contra las mujeres aumentaron.
¿sí? No es posible que eso siga pasando. Eso es una verdadera aberración del mundo, ¿no? O sea, que el lugar donde se supone que deben de estar más protegidas las mujeres es el lugar justamente donde están atacadas, ¿no? Y entonces eso nos hace pensar en el asunto de la importancia de estas capacidades humanas. Pero también podría ser la otra. Viven, los que egresan de la educación básica, viven, reconocen y valoran la diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, política, social y de género. Ajá. Y lo de la diversidad sexual es muy importante. Cualquier situación que no se reconozca la diferencia lleva o a la discriminación o a la marginación. ¿Sí? Esa es su expresión. Y por esa razón, hoy en la escuela tienen que aparecer todos estos elementos. La diversidad étnica para que no hay... Fíjense, es la primera vez, esto es increíble, pero es la primera vez que aparece tanto en la Ley de Educación como en la Constitución los afromexicanos. Cuando todos sabemos perfectamente que esa es la tercera raíz. Nuestra tercera raíz es la raíz africana. Y sin embargo es como que en México no existieran, como si no pasara nada. También es cierto los derechos de los indígenas y todo esto que ya sabemos. Vamos a la siguiente, por favor. Son solamente a guisa de ejemplos, hay muchos más características del perfil. Estos son los ejes articuladores. Voy a hacer una precisión sobre los ejes articuladores. Los ejes articuladores no son transversales, son articuladores. Es decir, son los que, digamos, vinculan, amarran una cosa con otra, amarran los campos formativos. ¿Por qué no son transversales, dirían ustedes? O sea, a ver, ¿por qué no decir, sí, ya hemos tenido a la interculturalidad como transversal? Sí, porque lo que pasa es que atraviesa, pero cada quien, si quiere lo pone, si no quiere no lo pone, si quiere lo toma, si no quiere no lo toma. Aquí no. Aquí los ejes articuladores son esenciales para el trabajo en este currículum. Tienen que ser los que amarran cada cosa que se está haciendo en cada uno de los campos, en cada una de las fases, en cada uno de los grados, ¿sí? Y esto es muy importante, porque, por ejemplo, ¿no? Toda la parte de la interculturalidad no es para reconocer a los indígenas, ¿no? La interculturalidad crítica es para saber que los que somos mestizos hemos tenido privilegios que no han tenido esos indígenas. Para saber que la lengua materna es una lengua que para nosotros es el español, pero que no es la lengua, es una lengua dentro de muchas otras. Para saber específicamente también que hay una lógica de la cultura y una cosmovisión y una epistemología del saber de esas comunidades. Ajá. Que lo que nosotros creemos que es la epistemología, que es la ciencia o que es el arte, o sea, esa parte occidentalizada es solamente una parte del saber humano. Hay otras cosas que pertenecen a las diferentes culturas, más que nada incluso porque nosotros tenemos una gran diversidad, insisto, siempre lo repetimos, que es después de la India somos el segundo país con más diversidad cultural. No existe ninguno, y somos el quinto en diversidad natural biológica. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un país que no solamente tiene una gran riqueza, sino que además de esa riqueza es de los más ricos en ese sentido. Es importante que yo también les resalte una cosa que me parece fundamental, que nosotros pensamos en la diversidad no como un problema, ¿sí? De estos son diversos, hay que integrarlos, ¿no? Sino como una riqueza. La diversidad es una riqueza. Ahí están, todos esos diversos dan riqueza a nuestra cultura y nos hacen lo que somos, ¿no? Nos hacen propios. Los muchos Méxicos, dicen algunos, ¿no? O sea, no es lo mismo. Ustedes aquí tienen hasta una forma, yo hago mucha broma sobre eso, ¿no? Si yo voy a San Luis Potosí, me dicen, oigan, vamos a salir a comer, igual y sí, igual y no. Yo digo, ¿qué me habrán querido decir, no? O sea, es como una forma, o a mí que de repente se me sale el tono chulango, como dicen algunos, ¿no? O sea, que se me sale ese tono o las expresiones.
Eso es una riqueza, no es un problema. Es una cosa que hace que todos nosotros podamos decir, por un lado, que somos mexicanos, pero también que nos reconozcamos en Colima, que nos reconozcamos en el Estado de México, que nos reconozcamos, ¿sí? Es decir, vamos haciendo riqueza y vamos produciendo muchísimas cosas más. La inclusión nosotros no la vemos solamente para la educación especial. No es que no esté ahí, está ahí. ¿Sí? Sí, quiero ser clarísima. Es una inclusión de las personas discapacitadas, sin duda, pero no solamente, no solamente. También está toda la parte de inclusión de todo lo diferente, todo lo que yo creo que no es como yo, ¿sí? Todos tienen que estar incluidos, ¿sí? Gordos, flacos, chaparros, altos, lesbianas, homosexuales, flacos, gordos, morenos, blancos, viejos, jóvenes, todos y todas. No hay nadie que no tenga que estar incluido y por eso la inclusión no se reduce al asunto de la educación especial. Ese es el otro elemento. No voy a tocarlos todos, sí quería tocar estos en particular. Si vemos la siguiente, por favor. Este es solamente un ejemplo, no lo tomen ni como ejemplo completo ni como nada, simplemente un referente. Tenemos, entre esos ejes articuladores además hay relación, no están separados, se separan solamente con finalidad de que se entienda cada uno, pero no están separados, están unidos. De tal manera que el pensamiento crítico, por supuesto que está unido a la apropiación de la cultura a través de la lectura y la escritura como elemento fundamental. ¿Sí? Como elemento base. Nadie puede tener pensamiento crítico si no lee. O sea, es como imposible, ¿no? O sea, no hay forma, ¿sí? No se puede. ¿Por qué? Porque la lectura da la posibilidad de poder gestionar nuestro entorno y si no tenemos esa capacidad de leer, no podemos hacerlo. Y por eso la alfabetización, no el español, la alfabetización inicial en la primaria es tan importante y en el preescolar, ¿sí? Por eso es importante, porque nos da posibilidades de entrar al mundo, no porque tengan que aprenderse las letras y las palabras y sepan leer y escribir, sino por el potencial que tiene leer, ¿sí? Ustedes saben perfectamente que los bebés a los cuales se les lee de muy pequeños, ustedes lo saben, son maestros, crea una cultura de la lectura. ¿Sí? Crea una manera de pensar, ¿no? Los niños empiezan a entender el mundo a partir de esas lecturas y se van identificando y por supuesto, por ejemplo, mi hijo tenía un cuento, se llamaba El Conejo Lorenzo, él se llama Lorenzo, ¿no? Que se iba cada vez más lejos, más lejos, más lejos, y hasta la fecha, o sea, es un hombre ya de 24 años, y hasta la fecha dice, bueno, yo siempre fui como el Conejo Lorenzo, ¿no? O sea, me fui separando poco a poco, como tiene que hacer los jóvenes, ¿no? Poco a poco se van separando de la familia, pero no dejan de ser ni de la familia de conejos, ni dejan de ser Lorenzo, ¿sí? O sea, van como comprendiendo esa parte, creo que es muy importante. En ese sentido, lo que hace la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura es descubrir el qué, el quién y el cuándo de las cosas. En la lectura, en la escritura, uno descubre eso, ¿no? ¿Quién es? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las mujeres de la independencia, ¿no? Que no salían antes, o sea, no sabíamos quiénes eran las mujeres de la independencia, ¿no? Por ahí había una que le había pasado dinero a Hidalgo, pero era todo lo que había hecho. Evidentemente no, evidentemente hay una historia mucho más compleja que eso, pero hasta ahí sabíamos, ¿no? Entonces, quién, cómo, cuándo de las cosas es muy importante. La lectura nos proporciona eso. Y eso nos permite tener juicios sobre la realidad y comprender cómo funciona la vida, ¿no? O sea, para comprenderla de forma más compleja, para tener una capacidad de realidad y de oponerse a las injusticias, porque la justicia pasa también porque todos tengamos los mismos derechos. En la medida que no tenemos los mismos derechos, o que unos saben leer poquito y unos saben leer mucho, ¿no? Y unos saben escribir bien y otros saben escribir mal, en esa medida hay una injusticia social, porque no todos recibimos lo mismo cuando somos igual de ciudadanos unos que otros, ¿sí? O de ciudadanas unas que otras, ¿no? Entonces, por eso es muy importante y todo eso lleva a que el pensamiento crítico lo que haga sea rebatir directamente cualquier forma de discriminación.
es inaceptable cualquier forma de discriminación. Nadie debe ser discriminado ni por su raza, ni por su credo, ni por su etnia, ni por su preferencia sexual. Nadie puede ser discriminado, ¿sí? Ni por su género. ¿Sí? Vamos con el siguiente. ¿Qué hacen entonces los campos formativos? Ya dijimos que son los ejes articuladores, ahora vamos a ver los campos formativos. Los campos formativos lo que hacen es, van acoplando los saberes, los conocimientos de distintas disciplinas en un solo campo para acercarse a la realidad que se quiere estudiar, ¿sí? Por eso tenemos un campo que se llama saberes y pensamiento científico, otro que se llama de lo humano y lo comunitario, otro más que se llama lenguajes, no lenguajes, sino lenguajes, ¿sí? Otro más que se denomina ética, naturaleza y sociedades, porque además en de ética, naturaleza y sociedades está articulado, no está separado la naturaleza y la sociedad. Está planteado que nosotros somos parte de la naturaleza, somos animales y pertenecemos a esa naturaleza. Y por lo tanto, también tenemos formas de vida y de convivencia como lo tienen otros animales que tienen las características de nosotros. Pero tenemos también una diferencia porque hemos creado sociedad y cultura. Y entonces todo eso está en el campo. Propone el campo una estructuración y articulación que reconoce la diversidad de saberes. No reconoce solo a la ciencia, reconoce a las artes, reconoce a las humanidades, reconoce a los saberes comunitarios, reconoce a las cosmovisiones. Y hay quien dice, pero ¿cómo? No es lo mismo la ciencia, ¿no? Las ciencias naturales, que por ejemplo el saber de los mayas sobre las matemáticas. Son diferentes, pero pueden dialogar, pueden entrar en diálogo esos saberes y es importante que entren en diálogo porque tanto saberes uno como el otro, ¿sí? Se basa en los campos formativos en la relación de objetos de conocimiento, ¿sí? Que integrados, ¿no? Y los sujetos que participan en su acercamiento. Es decir, no solamente está considerando al conocimiento, sino al tipo de sujeto que está en esa fase y que aborda ese campo, ¿sí? Entonces esto también es importante. El otro elemento es que aquí hay la conexión con los ejes articuladores, ¿no? Y el campo formativo se realiza a partir de una perspectiva didáctica. Se empieza a aparecer la didáctica porque se dice, bueno, si las matemáticas se estudian de esta manera, pues creemos que la orientación puede ser por aquí, o si la lengua española se trabaja de esta manera, pues se trabaja desde el asunto de las prácticas sociales. Trabajémoslo a partir de las prácticas sociales. Da una orientación didáctica, no resuelve, no dice cómo se tiene que trabajar cada cosa. Dice la orientación didáctica que puede aparecer ahí. Vamos con la siguiente. Algunos aspectos pedagógicos clave que están en el plan de estudios, están en los programas, están en los materiales, aunque no los diga explícitamente, ¿sí? Uno es que hay que aprender, ¿sí? Aprender es construir a la humanidad, al ser humano. No es saber solo los conocimientos, sino que en la escuela lo que se aprende es a ser humano. Cuando uno sabe que está formando seres humanos y puede sacar, no me gusta usar la palabra, pero casi un ser humano bueno, habría que aplaudir, ¿no? O sea, habría casi que aplaudir porque hemos logrado hacer a alguien, ¿no? Sí, útil para la sociedad, o sea, que sabe convivir, que puede trabajar, ¿no? O sea, teniendo tanto ser humano que se dice ser humano, pero que no lo es, ¿no? O sea, que puede matar, que puede extorsionar, que puede robar y que no piensa que eso tiene una consecuencia para toda la humanidad, cree que solamente es un beneficio personal, digamos, ¿no? El principio de educabilidad. Ese principio es todos y todas, ahí debe decir todos y todas, pueden aprender. No hay nadie que no pueda aprender. ¿Sí? Ahora sí que uno siempre dice, de plano, ¿no? O sea, sí. O sea, como que no puede aprender, ¿no? Como que está. Pues no, la escuela tiene que partir del principio de educabilidad. Todos y todas pueden aprender.
¿sí? El principio de libertad, ¿sí? El aprendizaje no se decreta. Los alumnos pueden no querer aprender, aunque la escuela pretende enseñarles. Y el otro, aunque uno no lo quiera, es otro. Y por lo tanto puede decir, yo no quiero aprender, ¿sí? El punto está en que la escuela eso no lo puede permitir. Y tiene que hacer todo el esfuerzo para que el otro quiera aprender. Pero no lo puede obligar. El otro tiene que querer aprender, ¿sí? Cada uno aprende con estrategia propia, pero no inamovible. Todos nosotros tenemos una estrategia y forma de aprender, pero puede cambiar. Y la escuela nos puede cambiar la forma de aprender. Y eso es muy importante. Es imposible separar el método del contenido. Si yo uso el método de proyectos es porque el contenido me lo permite. Si no, no tengo que usar ese método, ¿sí? Si yo uso el estudio de casos es porque algo me lo permite. Si no, no se puede, ¿sí? ¿Me explico? O sea, realmente ahí hay una relación método-contenido importante y ustedes también lo saben. Es imposible separar lo cognitivo de lo afectivo. Lo afectivo es central en la escuela, ¿sí? Muchas de las cosas que suceden en la escuela es por el afecto, ¿sí? No en realidad por un proceso simplemente cognitivo, sino porque el sujeto se siente aceptado, siente que es partícipe, está ahí y despliega su afectividad y por lo tanto despliega también su cognición. El otro asunto, la escuela debería ser un lugar emocionante y no aburrido. ¿Sí? Y hay escuelas donde los niños y los adolescentes se aburren, pero se aburren en serio, ¿no? O sea, tanto que es muy difícil que estén en la escuela, ¿no? Hay momentos en que se hace muy difícil que estén en la escuela. Vamos con la siguiente. ¿Me va a cambiar algo? Gracias. Aquí está mal el asunto, pero no importa. A ver, vamos a ver esta. Es muy importante que veamos que hay una lógica de concreción. Es decir, lo que está en el plan de estudios no automáticamente lo voy a ver en el aula, sino que lo que está en el plan de estudios tiene otro nivel de concreción que son los programas sintéticos, donde se ven los contenidos y los saberes socialmente significativos, es decir, todos aquellos contenidos que tengan sentido para todos y todas, ¿sí? Y luego los programas analíticos, que es una elaboración colectiva de todos los maestros, ¿sí? Ahí empieza a trabajar realmente el grupo de maestros, incluso algunos elementos de los niños, claves y centrales. Y el programa docente o la planificación didáctica, que ustedes la conocen así como la planificación didáctica, que ya es el plan de trabajo de cada profesor, ya más en específico. Todo eso hay que irlo armando y haciendo, no está hecho de entrada. Hay que estructurarlo, irlo haciendo en las escuelas, con los maestros, con los directores, con los supervisores. Vamos con la siguiente, por favor. Aquí voy a poner solamente un ejemplo de un programa sintético. El programa sintético de saberes y pensamiento científico. El programa sintético de saberes y pensamiento científico tiene una columna vertebral, ¿sí? A veces esa columna vertebral es mucho más fuerte en matemáticas y a veces esa columna vertebral es mucho más fuerte en ciencias. Contra todo lo predicho, los de matemáticas, y eso es una discusión que tendrán los matemáticos, yo no soy, ahora es que no soy de esa cofradía, por lo tanto no puedo hacer esa discusión. Los matemáticos dicen, nosotros no somos ciencia, somos saber. Y somos saber que tiene tanta fuerza que dirigimos muchas veces asuntos científicos, pero no somos igual que las ciencias naturales, somos diferentes, totalmente diferentes. Es muy interesante ese debate, esa discusión que se hizo entre los propios especialistas, ¿no? y que no logran resolverla totalmente. Entonces, como ustedes verán, hay un tronco que es más bien una columna vertebral del pensamiento matemático y el pensamiento científico. Y luego van esos elementos que van subiendo en espiral, que tienen que ver con las características naturales y socioculturales de la comunidad, que se pueden integrar a ese
a ese, digamos, eje fundamental. ¿Qué es lo que yo veo que está faltando cuando veo los programas que pasan de estos programas sintéticos a los programas analíticos? Los programas sintéticos tienen ese tronco y se articulan con los ejes. Lo que no tienen los programas sintéticos son las raíces, ¿sí? Lo que no está en los programas sintéticos son los problemas sociales con los cuales voy a trabajar esos contenidos, ese conocimiento. Eso no está en los programas sintéticos. Dice que hay que plantearlos. ¿Quién los va a plantear? Los profesores en la escuela, ¿sí? Y los va a plantear de manera colectiva, y por eso están mencionados esos que están ahí. No quiere decir que sean esos, por eso, a ver, hay una intención de no ponerlos para que no se claven. O sea, ahora tenemos que ver la familia, ahora tenemos que ver la salud y la alimentación. No puede ser esos o cualquier otro, pero tiene que ser un problema social. ¿Por qué un problema social? Tiene que ver con los derechos, con el agua, con el cambio climático, con estos problemas sociales fundamentales, porque los problemas sociales lo que hacen es permitir que aparezca un tema complejo que puede ser abordado desde diferentes disciplinas, desde diferentes campos formativos, ¿sí? Y puede ser intracampo, intercampo, ¿sí? Y entonces, o en momentos intercampo, en momentos intracampo, ¿sí? Esa es la ventaja que tiene tener un problema social. Vamos con la siguiente, por favor. Este es el recorrido que se hace. Va desde el programa sintético. Hay un proceso de apropiación, articulación y contextualización, es decir, los maestros tienen que pasar por ese proceso. No es que este currículum no se impone. Por eso no es que llegó un día en la noche y a la mañana siguiente ya ustedes lo tienen que aplicar. Y sé que eso a veces les desespera también, ¿no? Ya, que me digan cómo, ¿no? No, o sea, no, es otra cosa. Hay que hacer lo propio. No basta con que esté ahí, se tiene que apropiar, y para apropiárselo tiene que haber un buen análisis de los contenidos nacionales contextualizados. O sea, ¿qué son los contenidos nacionales? ¿Qué son esta unidad de la diversidad? Esos son los contenidos. ¿Qué son los contenidos regionales y locales, ¿no? Por escuela, basados en el contexto de esa escuela en lo particular, ¿sí? Y insisto que esto es, en la mañana decía yo que les saca roncha a los de los aprendizajes claves, les saca roncha. ¿Por qué les saca roncha? Porque dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que van a ver los contenidos regionales? ¿Por qué pueden ver los contenidos regionales? Pues porque son muy importantes, porque son lo que hacen la vida de las personas en esas regiones, porque hay diferencias claves entre el noroeste, el centro y el sureste, y no podemos trabajar todo de la misma manera. Una homogenización lo que hace es no dejar respirar realmente a la localidad y a la región, ¿sí? Y eso se convierte en el programa analítico. Y ese programa analítico va trabajándose hasta el plano didáctico. Cuando ustedes leen en las orientaciones del Consejo Técnico que hay planos, no se refieren a pasos, no se refiere a que primero hago la lectura de la realidad, luego hago la contextualización y luego hago el codiseño. No se refieren a eso. Piensen en un plano arquitectónico, ¿no? O sea, ustedes tienen el plano, puede ser un edificio de 16 pisos, ¿no? No ven todo el plano así, sino que ven plano del primer piso, plano del segundo piso, plano del tercer piso. Y todos los planos, incluso el plano de especificaciones eléctricas, el plano de conexiones hidráulicas, ¿no? Eso da el conjunto, eso es lo que armoniza el conjunto. De tal manera que el codiseño habla de todo esto, pero no habla del asunto de ahorita vamos a escribir qué es la lectura de la realidad, luego vamos a escribir qué es la contextualización, luego vamos a escribir, sino que todo va integrado, y está integrado, si vemos la siguiente, por favor, porque vamos a ver qué son los programas, ¿sí? O sea, no basta el plan de estudios, tenemos los programas. Los programas lo que tienen es fundamentalmente el programa, lo que hace, sea un programa analítico o sea un programa sintético, lo que hace es plantear el qué, el hasta qué punto y el cómo,
¿sí? Eso es lo que determina el programa. Y eso tiene que ver con los objetos de aprendizaje que se van a poner al servicio. Hay una frase muy bonita de unos autores que es muy linda. Dice, lo que se discute con los programas es qué voy a poner en la mesa para que, como el banquete, ¿no? O sea, qué voy a poner en la mesa para que los niños, las niñas y los adolescentes disfruten de eso que yo pongo en la mesa. Pero tengo que seleccionar lo que pongo en la mesa, como uno tiene un invitado a una cena, ¿no? Uno no llega y dice, ay, bueno, que coman lo que sea, ¿no? No, uno dice, a ver, voy a pensar, esta gente, pues, si le gusta el pescado, o no le gusta, o no puede comer esto. Y entonces pone sobre la mesa aquello que el otro puede realmente digerir, procesar, transformar, disfrutar, ¿no? Esa es la idea de poner sobre la mesa, esa es la idea cultural de poner sobre la mesa. De tal suerte que esos son los programas, y el programa sintético es la expresión de una propuesta para todo el sistema educativo. Ahí van a ver todo lo que se propone para todo el sistema educativo, sin importar si son de Colima, si son de Nuevo León, si son de Jalisco, si son de Chiapas, no importa. Ahí está dicho eso para todos. Pero eso que está dicho para todos, esos son los contenidos socialmente significativos, los contenidos culturales, no los contenidos mínimos. Quiero ser muy clara con esto, ¿sí? No son los mínimos. ¿Por qué no los mínimos? O los básicos. Porque lo que ha pasado en la historia de la escuela es que cuando uno dice los contenidos básicos, resulta que son los básicos para los que no pueden tener condiciones para aprender otras cosas, ¿sí? Pero en realidad, muchos que van a otras escuelas, unas escuelas que tienen otras condiciones, aprenden más que los básicos. Aquí se trata de eso. La riqueza del aprendizaje, ¿no? Y no decir, bueno, ya con que aprendan a leer y escribir, pues ya estamos de gane. No, perdón, no estamos de gane, estamos hundiendo a la gente en una situación muy complicada, ¿sí? Estamos discriminando. Esa es una manera, una forma de discriminación. Y los programas sintéticos son incompletos por definición, porque se van a completar hasta que se haga el programa analítico. Sí estoy siendo clara, ¿no? El programa sintético no está completo. Hay muchas cosas, ahí están los elementos generales, los que son para todos ustedes. Pero ahora hay que todavía agregar contenido seguramente. Seguramente alguno de ustedes dirá en una escuela, oiga, no, fíjense que también es importante que se vea el asunto, no sé, específicamente de cómo se relacionan los niños en la escuela, porque eso no viene por ninguna parte. Bueno, pues órale, hay que meterlo, porque eso es clave. Luego, los programas analíticos se fundamentan en el conocimiento del plan de estudios, no solamente en el programa sintético, sino en los ejes articuladores. No importando que ya los ejes articuladores estén en los campos formativos, sino que hay que regresar a los ejes articuladores para ver de qué se trata. ¿Sí? Ahí hay ciertas orientaciones. Por ejemplo, usar lenguaje incluyente, ¿sí? Por ejemplo, trabajar en los contenidos, las historias de las mujeres, ¿perdón? O sea, hay historias de científicas, hay historias de personajes importantes en la historia de México, hay grandes descubrimientos de mujeres, hay literatura femenina y literatura femenina de negras, ¿sí? O sea, no es nada más la literatura femenina, es la literatura femenina de las mujeres negras, ¿sí? Hay literatura, poesía de las mujeres indígenas. Entonces, todo eso tiene que empezar a aparecer en la escuela, porque todo lo que no se pronuncia no existe. ¿Sí? Y por esa parte es muy importante. En ese sentido, es una tarea en colectivo para incorporar cosas fundamentales que quizás no están incorporadas totalmente, ¿sí? Entonces, por eso es ese trabajo. Vamos a la siguiente. El codiseño, entonces, se sitúa en el punto de articulación entre el conocimiento, los saberes, ¿no?, con la situación de enseñanza. Es decir, ustedes que son los que están en el corazón de la enseñanza, son los que pueden saber qué es lo que se tiene que enseñar y por qué, ¿no? La articulación entre los contenidos de los campos formativos con los ejes articuladores nuevamente, ¿no? Este es un ejercicio didáctico, no es cualquier cosa. Este plan de estudios vuelve a poner en el centro la pedagogía y la didáctica, ¿sí? Ya no es aquello de usted, como no es un profesional,
como usted es un maestro, o sea, porque, miren, no voy a decir quién, no voy a decir el conde, no voy a decir cuándo, pero cuando estamos discutiendo esto, estamos discutiendo la autonomía profesional de los docentes. Y alguien estaba revisando el plan de estudios. Y entonces cada ratito nos borraba, ¿no? Nos quitaba. Esto no, autonomía no. Pero no es que sí se borra. No, nos borró de todo el documento, nos borró toda la parte de autonomía de los maestros. Entonces yo, ya un poco harta, 10, 11 de la noche, ya un poco harta, le dije, a ver, explíqueme por qué carambas a usted le hace ruido la autonomía de los profesores. O sea, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que no le suena bien? Y entonces dijo, la respuesta fue genial. Me dijo, ¿por qué tal que los maestros creen que son libres? Y le dije, claro, ahora lo entiendo todo. ¿Cómo hasta van a creer que son libres los maestros? Como cualquier ciudadano de este país. O sea, ¿cómo es posible que nosotros digamos eso en un lugar? Yo cuando empecé a hacer toda la burla, y otro compañero mío que también hacía la burla, decía, sí, ¿cómo no lo habíamos pensado? O sea, ¿cómo van a ser libres los maestros? ¿Cómo se nos ocurre, no? Cuando se dio cuenta, dijo, no, bueno, no quise decir eso exactamente. Le dije, sí, no quiso decirlo, pero ya lo dijo. ¿Sí? Ya lo dijo. No quiso decirlo, pero ya lo dijo. Y eso es muy importante. Reconocer al profesor no como alguien que solo opera el plan de estudios, sino alguien que lo piensa, alguien que lo reestructura, alguien que le agrega, alguien que le quita, alguien que dice, no estoy de acuerdo con esto sí de plano, con esto sí, por más que lo pone, ¿no? Inclusive el asunto de la diversidad sexual, que sé que a muchos les causa también roncha. O sea, eso solo ya es pensarse desde otro lugar, pensarse como profesionales. Y eso es muy importante, es una cuestión básica. También el asunto del colectivo docente, por eso el colectivo es tan importante. Porque lo que hace es sacar al sujeto, al docente, de la parte gremial para llevarlo a la parte del colectivo, a la parte de lo común de nosotros, de la importancia que tiene discutir entre nosotros lo que tiene que ser la educación. Que no sea el otro solamente el que me diga lo que tiene que ser la educación, sino que yo quiero discutir lo que es la educación. Yo quiero discutir cómo le hacemos exactamente para educar a los de preescolar, cómo trabajamos con los de secundaria, qué pasa con los de primaria, por qué no resolvemos el problema de las matemáticas, por qué no se puede trabajar estrictamente con los niños el problema de la escritura y de la lectura y por qué no comprenden. Eso es lo que quiero discutir. No quiero solamente que me digan qué tengo que hacer, quiero discutir esas cosas, ¿no? Y entonces ahí hay esa parte fundamental que se delibere en torno a los contenidos y a las metodologías. Vamos con la siguiente. Ese también le sacaba una roncha al pobre hombre una cosa impresionante, porque cada vez que decíamos, es que sí pueden incorporar algunos contenidos, decía, no, eso es derecho de la Secretaría de Educación Pública. Sí, pues no lo está negando. O sea, la Secretaría está diciendo cuáles son los contenidos significativos para todos. Pero también los maestros pueden decir, porque son profesionales. Y, a ver, en las barras de abogados que alguien llegue y les diga, no, a ver, usted no puede pensar absolutamente nada de cómo va a hacerse la parte de deliberación de jurisprudencia, ¿no? Porque eso se lo vamos a decir nosotros. Pucha, ya veo. Se levantan todos los abogados y nos cierran el zócalo, ¿sí? En cambio los maestros sí, a los maestros sí hay que decirles todo exactamente como lo tienen que hacer. Pues no, hay un reconocimiento de esta parte, ¿sí? Los programas analíticos son una adecuación de los docentes a realizar el programa sintético y una condición del contexto escolar. Paso esta porque es una reafirmación de lo anterior y quiero llegar a los últimos puntos. Por favor, la siguiente, ya estamos... Que no se me vayan a dormir y los que se duerman no ronquen para no despertar a los otros. Los programas analíticos son fundamentales, ¿sí? Sé que hay la tentación de pasar de los programas sintéticos al proyecto. Ya vamos a hacer el proyecto para la escuela. Vamos, ya, de una vez, ¿no? O sea, a mí ya se me ocurrió un proyecto. Sí, yo sé que hay esa tentación y que sí, a veces puede ser muy tranquilizador. Pero el programa analítico es central porque es una construcción
que se hace para los niños, los adolescentes, para que digamos, ese elemento también sirva, incluso preguntarles a los niños, preguntarles a los niños, o sea, cuáles son los temas que les interesan, los problemas que les interesan. Y contra todo lo hecho, los niños no son triviales, los niños tienen un alto sentido del problema social, un alto sentido, porque lo viven. No porque ni siquiera lo puedan explicar, sino porque lo viven todos los días. La violencia la viven todos los días. Porque el problema de la basura la viven todos los días. Porque el problema de la contaminación por ruido lo viven todos los días. Entonces saben perfectamente de qué se trata, ¿sí? También el programa analítico permite ubicar los hechos en el tiempo y en el espacio, ¿sí? O sea, es decir, no es lo mismo plantear que se va el cuidado de las especies, que está en el de ética, naturaleza y sociedad, de que tenemos que proteger a las especies y que no se deben de perder y todo este tipo no es lo mismo si uno lo remite a ese espacio, a un espacio particular. ¿Sí? ¿Qué tipo de especies se están perdiendo aquí en esta zona? ¿Por qué se han perdido? ¿Quiénes están provocando que eso se pierda? ¿No? O sea, todo reconocer los criterios con los cuales se construye ese contenido y considerar el despliegue y la vida concreta. En la encuesta del INE a jóvenes, a niños, niñas y jóvenes, una de las preguntas que se les hace es, ¿tú qué querrías que cambiara en la escuela? ¿O qué querrías que te enseñaran? Y es muy interesante porque uno de los chavos, de 12 años más o menos, dice, yo quería que me enseñaran matemáticas, pero para poder hacer las compras en el mercado. ¿Sí? O sea, porque ya las matemáticas que me están enseñando no me sirven. ¿Sí? Y es interesante porque es una respuesta que independientemente de pensarla, yo no estoy diciendo que se haga eso, lo que digo es que hay que pensar porque ellos creen que no les sirve para la vida, ¿no? Vamos con la siguiente. Ahí sí, súper freirianos, súper freinetianos, o sea, ahí sí somos totalmente de esas pedagogías y suscribimos este asunto como una parte fundamental, ¿no? Los programas analíticos hace que la escuela valore las ideas, los significados y las interacciones de la estructura social con lo comunal, con la comunidad. Es decir, ¿qué de todo esto que pasa en la sociedad tiene repercusiones en mi vida cotidiana, en lo más inmediato? ¿Sí? O sea, para que no se sienta como que, bueno, allá está el problema de la injusticia, ¿no? Con otros. No, el problema de la injusticia está aquí. El problema de la segregación está aquí. Todos esos problemas están aquí y también las bondades de eso. También las bondades, o sea, no solamente, cuando digo problema es problematización, ¿no? No dificultad, sino horizonte, hasta dónde puedo ver, ¿no? El aprendizaje no es un hecho que reside en la mente de las y los chavos, sino que en realidad no es un proceso individual, el aprendizaje es un proceso colectivo, ¿sí? Es una acción de la relación con otras personas, ahí es donde aprendo. Por eso el plan de estudios tiene una concepción del aprendizaje como aprendizaje expansivo. Cree que hay muchas fuentes de conocimiento, no solo de información, sino de conocimiento. Cree que las familias son fuentes de conocimiento. Cree que la comunidad es fuente de conocimiento. Cree que los medios y las tecnologías son fuente de conocimiento. Pero eso lo tiene que ordenar la escuela, ¿sí? Tiene que hacerse cargo, ¿no? En contextos específicos. Si vamos a la siguiente, por favor. En ese sentido, el programa analítico tiene esta idea. El programa analítico toma como base al plan de estudios, al programa sintético, los elementos pedagógicos y didácticos del programa de mejora escolar, ¿sí? Pero los pedagógicos y didácticos, no todos, sino los pedagógicos y didácticos, al diagnóstico que se haya elaborado acerca de los niños y niñas en términos sociolingüísticos. Y entonces plantea un problema social o tema de la vida del entorno inmediato, nacional o global. Puede tomar cualquier tema. Ese problema
después puede generar preguntas alrededor de ese problema. Voy a poner un caso que se está viendo, lo tengo muy fresco porque lo vi en Tijuana. Los chicos de secundaria se están vistiendo, no me voy a acordar cómo se llama la moda, pero tiene hasta un nombre, y se están vistiendo de una determinada manera. ¿Qué es esa determinada manera? Se visten como los narcos, ¿sí? Es decir, copian la forma de vestimenta de los narcos. Pero tiene ese nombre porque es falsa la manera como se visten, porque claro, los narcos sí se pueden comprar unos tenis Nike, sí se pueden comprar unos lentes Ray-Ban, pero ellos no pueden comprarse eso. ¿Qué hacen? Pues se compran marcas falsas, ¿no? O sea, se compran sucedáneos. Esa moda está pegando muy duro y todo el tiempo están los maestros viendo que cada vez va avanzando más. Y entonces ellos piensan, bueno, hagámosle preguntas al asunto, ¿no? ¿Por qué los adolescentes quieren vestirse como los narcos? Hay narcotráfico. ¿Solamente en México los adolescentes se visten como los narcos? ¿Con qué otras? ¿Todos los adolescentes buscan parecerse a alguien? ¿Sí? ¿Cómo se visten los narcos y por qué? ¿Por qué si distinguimos a un narco? O sea, si yo les voy a decir, bueno, sí los alcanzamos a distinguir, sí sabemos cómo se visten los narcos, ¿no? ¿Por qué hay narcos? ¿Por qué hay narcotráfico? ¿Por qué particularmente en las fronteras? ¿Y por qué particularmente en la frontera con Estados Unidos? ¿Sí? ¿Cuál es el tipo de ganancia que también tienen las marcas en el hecho de que los narcos se vistan con esas marcas? ¿Qué tipo de difusión hay a nivel de las mercancías que hacen que se trabaje eso? ¿Y por qué los chavos empiezan a tener una identificación tan fuerte, niños y niñas, empiezan a tener una identificación tan fuerte con eso? ¿De dónde deviene el narco? ¿Sí? ¿Quién promueve el narco? ¿Qué se ha hecho en este país para parar a los narcos? ¿Por qué los narcos siguen existiendo? ¿Por qué somos un país que se ha convertido en un país fundamental de tránsito, ¿sí?, para el narcotráfico? Todo eso aparece ahí en las preguntas. Cuando hay un problema que nos preocupa, ahí tiene que aparecer. Y en eso aparecen los campos formativos. Es decir, aparece el intracampo y el intercampo, ¿no? Entonces pueden aparecer los conocimientos de ética, pueden aparecer los conocimientos de pensamiento científico, pueden aparecer los conocimientos del lenguaje, que acuérdense que el lenguaje está la lengua materna, no el español, la lengua materna, el español, el inglés, las artes, ¿sí?, y la lengua de señas. Ahí está todo eso. Entonces, todo eso abona para trabajar esto, ¿sí? Luego, vamos a la relación con los ejes articuladores. O sea, ya sabemos cuál es la relación con el campo. Ahora, ¿cuál es la relación con los ejes articuladores? Y luego, ¿qué metodologías puedo usar para trabajar en ese programa analítico? Todo eso se hace en colectivo. No es un trabajo de cada maestro. Un maestro puede hacer lo suyo y proponer, pero no es un trabajo en solitario, es un trabajo en colectivo, ¿sí? Puede usar los proyectos, puede usar la enseñanza por problemas, puede enseñar las enseñanzas globalizadas y tiene que tomar las dimensiones comunidad, escuela y aula, que eso es muy importante. A lo mejor se hace un proyecto de toda la escuela, a lo mejor se hace un proyecto específico del aula, cada maestro va a hacer su propio proyecto, en fin, hay muchas posibilidades. Y luego tiene que establecer la evaluación formativa, que no la acreditación. La acreditación tiene que ser por la vía de evidencias específicas, pero las actividades de formación, de evaluación formativa pueden ser desde autoevaluaciones, cierto tipo de actividades que ayuden a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, que ayuden a mejorar la enseñanza de los profesores, es decir, que permitan ir viendo cómo va el proceso. La evaluación formativa es una evaluación de proceso, no es una evaluación de resultados, ¿sí? Vamos con la siguiente. Estoy por terminar, no se me desesperen, ya voy para allá, ¿sí? Voy a mostrar esto. No voy a entrar en el plano didáctico porque solamente lo voy a mencionar para no extenderme más.
¿Qué es entonces? ¿Cómo llegamos a la planeación didáctica? Bueno, entendemos que tenemos un diagnóstico que puede ser hecho porque la escuela así lo hizo, porque tomaron el de Mejor Edu, porque lo hicieron para el plan de mejora, porque o sea, hay múltiples maneras, ¿no? Eso tiene que ver con lo sociolingüístico educativo y después con los programas sintéticos. En el caso de las primarias, también con los libros de texto, cuando estos, yo les digo que ya sabemos cómo están. Lo que pasa es que tienen que tener, o sea, todo se tiene que cocinar en esta vida con más lentitud. Creo que sí, incluso eso parece mentira, pero hasta eso estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo a ser más pacientes, ¿sí? Una cosa que no sabemos serlo, no sé, todo lo queremos, o sea, ya, o sea, ¿por qué ya? Yo ya lo quiero, ¿no? Los programas analíticos toman como base los programas sintéticos, seleccionan los problemas sociales o temas de la vida, plantean la manera de abordarlos por proyecto, y no hay formatos para el programa, ¿sí? Que aunque el youtuber les diga que sí hay, no hay, ¿sí? No hay formatos para hacer. Que los vendan en las papelerías no les van a servir, yo ya se los digo de una vez, no sirven, porque cuando hay que hacerlo en colectivo hay que hacer un acuerdo, y ese acuerdo no pasa por el formato, pasa por el acuerdo, ¿sí? Si algo de eso les sirve del formato, pues buenamente, pero no pasa por el formato. Lamentablemente, les tengo una mala noticia, no hay formatos. ¿Se puede poner la escuela o varias escuelas de acuerdo en un formato para trabajar? Claro que sí, por supuesto que sí, ¿sí? Pueden establecer los tiempos. Entonces, alguien que dice, ¿pero cómo? Esto es cada trimestre, esto es cada mes. Pensémoslo, a algunos les corresponderá hacer el tiempo, toda planificación tiene tiempo, pero algunos lo podrán hacer en un mes o querrán ver cómo va el proceso en un mes y otros querrán verlo después de 2 meses porque consideren que así es mejor, porque así el colectivo trabaja de manera más armónica, ¿no? Y el plano didáctico se establecen las actividades tienen que ser significativas y situadas en la planeación didáctica, si no, no pueden ser. ¿Sí? O sea, actividades así, por eso que es que no puede haber de actividades genéricas, de pásame tu actividad, ¿no? O sea, pásame qué vas a hacer este mes. Pues no, porque son situadas y son significativas para ese grupo, para esa formación, ¿no? Y plantear estas actividades situadas y significativas es muy importante para los maestros. Esa es la recuperación de la profesión. La recuperación el gran golpe a la profesión de los docentes es haberles quitado la capacidad de decisión. Ese es el gran golpe. La verdadera desprofesionalización en este país de los maestros fue decirles, usted tiene que hacer esto, y no puede hacer otra cosa más que esto. Todos hacían otra cosa más que eso. La verdad es que nadie hacía lo que decía que hacía. O sea, incluso era un llamado a la simulación, porque en realidad no estaban haciendo eso. Hacían otra cosa totalmente distinta, pero entregaban al supervisor, les entregaban su planeación y decían, yo estoy haciendo esto. A ver, dígame que no. ¿Sí? Pero en realidad no lo estaban haciendo. No estaba pasando eso. Y no estaba pasando porque no podía pasar, ¿sí? Porque había una especificidad que no podía pasar. Y entonces, ese llamado a la simulación es un llamado que ya no queremos seguir haciendo, que queremos que realmente la gente sepa que puede hacer muchas cosas como siempre lo ha hecho, porque así lo ha hecho siempre, y que esa capacidad profesional no se la puede quitar nadie, ¿sí? ¿Y qué es eso? Es un derecho más de su profesión, digamos, es fundamental. Yo espero que algo de esto les haya servido. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias a la doctora Rosa María Torres Hernández por su extraordinaria participación con nosotros. Abrimos un pequeño espacio para alguna duda, alguna inquietud que pueda haber surgido, rogándoles sean tan amables en ser breves, si fuera el caso. Les pido de favor, levanten su mano. Todo quedó clarísimo. Quedó claro todo, entonces, bueno, vamos, por ahí hay una mano santa.
Muy buenas tardes, doctora. Quiero compartirle que encuentro mucha felicidad en estar aquí, en poder estar en esta presencia suya, que es una eminencia, que deriva se disipan muchas dudas en referencia al plan. Quiero compartirle que soy fan de este plan. No sé si es por la etapa en la que yo vivo, en la etapa social, ¿no?, cultural, con mis amistades, casi voy evangelizando el plan. Se lo comparto con mucho gusto, con mucho orgullo, decirle que me siento nuevamente muy honrada de estar aquí. Muchas gracias. Tengo 3 inquietudes dentro de este plan. Una, primeramente, ya sé de los espacios que se han generado con los maestros, que se han generado para discutir el plan, para compartirlo, que sí ha habido esta resistencia, ¿no? Una resistencia al cambio, a este proceso de duelo, a este proceso de aceptación de tienes tú esta autonomía y ejércela, ¿no? Tienes tú esa autonomía también de empezar a cuestionarte cómo eres como ciudadano y cómo queremos ser una sociedad formada con proyecto de vida humano, ¿no? Expreso esto con respeto. Sí, dígalo. Observo que hay mucha resistencia, pero también hay una parte en donde no toda la sociedad está preparada para tener estos cuestionamientos. Sí. O al menos acercarse a cuestionarse si realmente quitarle ese prejuicio, ¿no? Quitarse sus propios prejuicios, quitarse sus propias limitaciones culturales, porque no hay un acercamiento a la literatura que te lleva a cuestionarte. Sí. Entonces, afortunadamente, o en los círculos en los que he compartido, tengo este acceso, ¿no?, a las cuestiones feministas, a las cuestiones de diversidad, a las luchas sociales que emergen de este plan, ¿no?, que este plan nos está obligando a cuestionarnos como sociedad mexicana, y el punto es que yo observo que hay todavía limitaciones en otras etapas de otros maestros que ya tienen arraigado ya a lo mejor 30 años de servicio, 20 años de servicio, y dicen, ahorita me voy a plantear esto. Y todavía hay otras cuestiones en donde cuando se presentan estos diálogos, y hablamos mucho en el eje articulador de igualdad de género, veo muchas confusiones todavía en conceptos de identidad de género, identidad sexual, y todavía lo llevan a considerarlo como igualdad de género. Entonces, aquí mi inquietud es cómo se van a empezar a generar estos espacios para que los docentes puedan tener desde primera mano la información correcta de cada eje articulador. Porque yo observo en los dos espacios que se empieza a viciar la esencia de cada eje. ¿Por qué? Porque no todos tenemos este acceso a la información nata, a este acervo literario que cuestiona. Otro del punto es la cuestión de la alfabetización. El plan nos lleva a una postura y a una utopía, lo han mencionado. Pero la realidad es que ahorita estamos en una sociedad con niños que no están leyendo, que están en cuarto, quinto, sexto de primaria, secundaria, que no leen. Y esta intervención por parte de la Secretaría, veo que estamos muy focalizados en implementar el plan, y el plan en sí es una esencia, una transformación muy grande, y todavía tenemos esto que no estamos queriendo ver, este elefante de esta necesidad de que los niños lean, porque tenemos muchos alumnos en un nivel ya avanzado, cuarto, quinto, secundaria, que no leen, o sea, no que no comprenden, que no saben leer. Entonces, esa es mi inquietud, ¿cómo vamos a alcanzar los objetivos de este nuevo plan que nos demanda mucha transformación, que nos demanda mucho cuestionamiento, cuando en las aulas tenemos niños que hay una carencia de lectura? Y otro punto que es una duda a lo mejor muy burda y no quisiera ofender, pero en los mismos espacios se cuestiona si el programa analítico va a suplantar al PEMSE.
Yo en este caso, yo observaba, y a lo mejor en ese momento yo comentaba, que el plan analítico habla desde una perspectiva educativa. Yo veía más que era como un esbozo completo de lo que es el ámbito de aprovechamiento escolar, pero que el PEMSE debe seguir presente en la esencia de la escuela, porque hay otros 7 ámbitos de infraestructura, de la comunidad, de la formación docente, de la práctica. Entonces, esa es duda mía y es duda de mi colectivo de la zona escolar, en donde nos preguntamos, bueno, ¿y el PEMSE va a hacer una adaptación, se va a difuminar en el plan analítico o va a tener una permanencia? Muchas gracias y agradezco a los profesores por el espacio. Gracias. No, gracias. Miren, el PEMSE es parte de la escuela. No ha habido ninguna indicación de que no se produzca, de que no se haga, o sea, estamos en eso. Pero en efecto tiene otro propósito el PEMSE, ¿sí? Ahora, hay una parte del PEMSE que sí tiene relación con el programa analítico. Tiene relación porque la tiene en toda la parte que corresponde a lo pedagógico, a lo didáctico, a los diagnósticos que se hacen sobre los chavos. Eso sí está ahí y eso hay que aprovecharlo. Digo, si ya lo tienen, ¿por qué no hay que aprovecharlo? Lo que sí no recomiendo, pero también veamos, ¿no? ¿Sí? Recomiendo es que hagan de los problemas de aprendizaje, los trasladen al programa analítico, porque lo que se tiene que hacer es el problema social, no el problema de aprendizaje, y no es para descuidar el problema de aprendizaje, es que también tiene que estar incorporado, pero no es eso lo que está pidiendo el programa analítico, si es que lo tomen en cuenta, y si es muy importante. Yo ahorita voy a dar un ejemplo de cómo algunos lo están trabajando. Eso sí es importante. No estamos diciendo que una cosa sustituya a la otra. Esta lógica es una lógica de concreción que va desde el plan de estudios, el programa sintético, el programa analítico, la planeación didáctica, ¿sí? Es estrictamente, digamos, pedagógico-didáctico, ¿sí? Es la parte académica fuerte, el núcleo duro de la labor de la escuela, ¿ok? Eso es una cosa. La otra, en efecto, tenemos un problema, que es un problema muy interesante. En este momento, el trabajo que estamos haciendo es un trabajo de recurrir a la experiencia de los docentes, de recurrir a la experiencia de los directores, de recurrir a la experiencia de los supervisores, ¿sí? De los jefes de sector, de los ATPs. Estamos recurriendo a la experiencia como una cosa fundamental para tratar de recuperar a la profesionalidad de los docentes, ¿sí? Pero no basta. Es necesario, pero no suficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nadie puede, esto va a requerir esfuerzo y conocimiento, ¿sí? No basta con la experiencia. La experiencia ayuda y es fundamental. Las trayectorias que ustedes tienen son fundamentales, ¿sí? Porque eso, con base en eso, también se hace el programa analítico. Pero no basta. En la mañana decía, y lo decía también en Tijuana, el dicho de mi suegro, ¿sí? Y mi suegro dice que si la experiencia hiciera sabios, no habría viejos pendejos, ¿sí? Igualito acá. La experiencia no es suficiente, es nada más necesaria. El otro filón es el conocimiento. O sea, todo lo que en el mundo se ha producido desde la pedagogía feminista, desde la pedagogía decolonial, desde la pedagogía freiriana, desde las nuevas escuelas, las escuelas activas que han trabajado muchísimo sobre esto, desde las didácticas renovadas, desde las pedagogías críticas, o sea, hay mucho por conocer. Y lo que nosotros esperaríamos es que justamente la fuerza de la necesidad, ¿verdad? O sea, porque a veces puede estar ahí, pero si uno no tiene la fuerza de la necesidad, igual que con los estudiantes, haya un deseo, haya un verdadero deseo de conocimiento a partir de todo esto, porque uno vea que algo ya no le alcanza. La experiencia ya no me alcanza, necesito otras cosas. Y otro elemento que creo que también es importante, sí, la teoría, hay quien ha dicho que no hay mejor práctica que una buena teoría, digamos, ¿no? O sea, entonces sirve y es muy importante. Y eso creo que hay que entrarle ya,
O sea, ya tenemos que empezar a leer otras expectativas, ya no nada más el plan de estudios, pero había que empezar por algún lado y había que empezarse a apropiar, porque todavía esto está costando trabajo, esto no es así como que ahorita llego, ya me enteré y ya supe cómo era. No es así, no es esa la idea. Y por último, entonces le doy la razón totalmente, ¿eh? Yo creo que sí hay que hacer una lectura más profunda de algunas de las perspectivas específicas que están ahí y que han sido muy importantes. Y el otro tema que usted trae a colación de las resistencias y del problema del cambio y todo esto, sí. Pero yo digo bienvenidas también, ¿sí? Porque bienvenida también quien no esté de acuerdo. Porque si hay un plan de estudios que está diciendo que debemos de respetar la diversidad, mal haríamos, verdaderamente mal haríamos en no aceptar que hay otro que diga, a mí no me convence, ¿no? Y por más que uno vaya por la vida enseñando la palabra del plan de estudios, uno sabe perfectamente que hay una parte que solamente le corresponde a quien está ahí en la tarea de todos los días. Y pues ni modo, así es, ¿no? Y hay que respetar esa parte de los otros. Sí creo, sí que es lo que creo, que tenemos que ir avanzando paulatinamente, a partir de la idea de que no es una imposición. Y de que cada uno va a tener que pensar realmente cómo es que lo trabaja y desde dónde lo trabaja, ¿sí? Y eso tiene sus pros y sus contras. Habrá que también diga, bueno, ahí mándenles un programa analítico, no sé a dónde lo van a mandar, porque no hay ningún lugar donde mandarlo, pero mándenles el programa analítico y ya cumplimos, ¿no? Y ya. Está bien, o sea, yo creo que es un asunto en el cual esta sociedad se tiene que pensar, ¿sí? Si eso es lo que queremos como futuro en nuestra vida, eso es lo que haremos. Pero si lo que queremos es que las nuevas generaciones, nosotros mismos, o sea, no esperarnos hasta dentro de 20 años, sino mañana mismo, ¿sí? Queremos tener otra condición, queremos pensar de otra manera, pues vamos a tener también que pensar a qué le entramos, ¿no? O sea, responsablemente, cada uno, ¿sí? ¿Sí? Sin que el otro me esté obligando, sin que el otro me esté supervisando y viendo, sí, ya lo hizo, claro, ¿no? O sea, o hágalo ya, ¿no? Por eso se ríen mucho, bueno, los memes están muy buenos, ¿no? O sea, si ustedes ven todos los memes que hay alrededor del plan de estudios son excelentes, o sea, nosotros hacemos colecciones completas de memes, ¿no? Porque hay unos muy buenos, ¿no? Este es buenísimo, que toma el teléfono un maestro y le dice, por favor, con Ángel Díaz Barriga, ¿no? Entonces, ya, ¿no? Se supone que la coloca. Quiero decirle que mi supervisor me está pidiendo mi programa analítico. Venga y dígale que usted dijo que no me lo puede pedir. Y entonces es muy bueno, o sea, realmente está moviendo mucho este asunto, ¿no? Y yo creo que sí, ¿no? En la mañana discutíamos, aquí no tomé tanto lo de los supervisores, pero ¿qué hacen los supervisores? ¿Cuál es el papel relevante que tienen los supervisores? ¿Sí? ¿Cuál es el papel relevante de los supervisores? ¿Sí? Convertirse en parte de la deliberación. O sea, convertirse en la parte del colectivo que delibera, desde una experiencia mucho más fuerte que muchos. 2, convertirse en acompañantes, pero no unos acompañantes de igual a igual porque no lo son. ¿Sí? O sea, no hay que confundir. Una cosa es un maestro de la pedagógica que va a acompañar también, pero esa es otra cosa totalmente distinta. Un supervisor tiene una función en la estructura del sistema educativo nacional y por lo tanto su acompañamiento es diferente y tiene que ser claro que es distinto. Y otra cuestión que también es muy importante, que tiene que hacer el supervisor, que tiene que hacer el jefe de sector, que tiene que hacer el director, es este trabajo también de ser interlocutor del otro, de convertirse en interlocutor, ¿sí? De que yo pueda en un colectivo decir, fíjese que yo por aquí como que no le estoy entendiendo, como que usted cree que sí tenemos a lo mejor que hacer una sesión de lectura, y quizás hay que hacerla, y quizás es un interlocutor bueno para poder decir por dónde y cómo, ¿sí? Esa es la función, es una función compleja, interesante, que se tiene que renovar, sin duda, ¿no?
pero que también es cierto que implica el mismo esfuerzo que está implicando para los maestros, ¿no? O sea, los maestros también están haciendo su esfuercito, ¿no? Entonces, pues habrá que hacerlo, ¿no? Entonces, creo que tienen una labor muy importante. Gracias por las preguntas. Muchas gracias, doctora. Por allá al fondo tenemos 2 manos más. Ahorita va el micrófono. Regálenme un instante, por favor. Sí. En un momentito llega. Ahora, sí, bueno, es que es pero también también ha sido el petate del muerto, ¿eh? O sea, aguas. Hay cosas que sí son de auditoría, hay cosas que no son de auditoría. Yo creo que hay que tener muy claro, o sea, pero dicen por acá que hay auditorías. Sí, a ver, sí hay auditorías. Yo como rectora también me hacen las auditorías para la universidad, pero también es el petate del muerto, ¿sí? Aguas con el petate del muerto. Hay muchas cosas que no son de auditoría. Voy a ponerlo muy claro. El caso de la pedagógica. Desempeño docente. ¿Qué sí va a ser parte de la pedagógica? La auditoría sí me dice, ustedes como funcionarios públicos tienen la obligación de ser evaluados. Punto. ¿Sí? Se va a armar una espeluznante allá adentro, pero tener la obligación, punto. ¿Qué sí no me puede decir la auditoría? ¿Cómo tienen que trabajar mis profesores? Eso sí, no se puede meter. No puede decirme, tienen que hacer esto, tienen que entregar esto, tienen que entregar aquello, porque eso lo determina la academia, no lo determina la auditoría, ¿sí? Entonces, hay cosas que sí, por supuesto, a los que le tenemos que responder, y cosas a las que no, porque hay un trabajo profesional, los profesionales trabajamos así, ¿no? O sea, digamos, si no, ¿para qué somos profesionales? Pero somos profesionales por eso, porque podemos trabajar así. Perdón, por allá, no sé. Sí, por favor. Buenas tardes, maestra, doctora. Sí. A partir de la plática que tuvimos en la Sí. mañana en el otro espacio, me quedaron 3 preguntas, pero en su exposición creo haberlas resuelto. Nada más me gustaría saber si estoy en lo correcto, si entendí bien. Una, no vamos a hacer el plan analítico de todo el plan sintético, sino eventualmente los conocimientos que consideremos en la escuela que serán los que abordaremos. Ese planteamiento lo podríamos hacer por proyectos, Sí. pero no necesariamente es el único camino. Así es. Idealmente los proyectos deberían ser consensuados para que sea uno solo para toda la escuela simultáneamente, pero podría haber más de uno. Sí, podría haber más de uno. Y no hay un plazo específico para la planeación por proyectos. Podría ser que hagamos el plan analítico para un mes, para un trimestre, para una semana, Así es. etc. Eso, maestro. Gracias. Sí. Aclaro una cosa que me parece fundamental. En los programas sintéticos viene un número de contenidos X. Voy a poner cualquier número. Entre 20 y 25, para ser más exactos, porque sí conozco bien los programas. Entonces, entre 20 y 25, bien. ¿Tienen que cubrirse los 25? Preferentemente sí. Pero ¿de qué va a depender que yo cubra los 25 o no los cubran? Pues del contexto en el que estoy, porque capaz de que esos niños, o sea, en primer grado, en la fase 3, dice, pues que entonces revisen el texto, practiquen la parte oral. Sí, nada más que esos niños no vienen de preescolar, y mucho menos después de la pandemia, después de la misma manera, vienen en otra lógica distinta. Bueno, entonces a ellos sí tengo que hacer adaptaciones, y capaz de que no cubro los 25, pero sí cubro una gran cantidad de esos que los voy armando y que me da por eso está por fase. Yo sí quiero ser muy clara. La fase tiene como implicación un elemento de profundización. O sea, permite que tome algunos elementos, por ejemplo, de primer grado, pero también, si se fijan, en el proceso de aprendizaje se hace una profundización en el segundo grado, pero se trabaja sobre lo mismo. No se está trabajando sobre otra cosa. El contenido es el mismo, la profundidad es diferente. De tal manera que yo podría trabajar ciertas cosas de aquí, sabiendo que después en el segundo grado voy a poder retomar lo del primero y voy a profundizar de otra manera sobre el segundo grado. Esa es la ventaja de tener las fases. Esa es la ventaja de tener fases, porque no está uno clavado en que tiene uno que cumplir. Y por otro lado, la verdad, es que nunca se han cubierto todos los conocimientos. En esta ocasión se intentó poner lo mínimo aceptable
para que se pueda trabajar, no como conocimientos mínimos, sino que sean trabajables en el aula, ¿sí? Y entonces es importante que ustedes reconozcan que esos 25 sería lo mejor atenderlos, ¿sí? Pero que puede haber algo que por alguna razón, porque esos niños no tienen esas condiciones, porque esos adolescentes todavía les faltan algunos elementos, o porque el contexto no lo permite, no se tienen algunas condiciones y entonces hay que ir en otro ritmo, no sé, cualquier cosa que se presente, ¿sí? Entonces, no necesariamente se tienen que cubrir, pero sí que es lo mejor que se cubriera, ¿sí? Quiero ser muy clara con esto. El otro elemento que me parece que es muy importante, el asunto del programa analítico tiene esta función clave de lo colectivo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, también es un análisis de la colectividad de qué es que hay que poner en cada campo y cómo hay que interrelacionar los campos. ¿El método de proyectos es el único? No. Puede haber estudio de casos, incluso puede haber, por ejemplo, que yo haya detectado un problema con mis alumnos en relación, no sé, al asunto específico de las seriaciones en matemáticas, ¿sí? Yo estoy identificando que hay un problema claro de seriación en mis alumnos. Y entonces puedo hacer un proyecto, que es un proyecto de escuela, ¿no? Puedo trabajar con un proyecto de escuela, puedo hacer un estudio de casos, una solución de problemas en mi aula, pero puedo también decir, a ver, voy a tomarme un tiempo solamente para analizar seriación, ¿sí? Porque si no tienen eso, tampoco pueden avanzar sobre el otro. ¿Qué sentido? Iba a decir yo, qué pinche sentido. Pero ¿qué sentido tiene hacer eso? ¿Sí? ¿Sí? O sea, no tiene sentido. Entonces, ustedes son los que saben. Ustedes son los que tienen el pulso de todos los días de esos niños. Entonces, a lo mejor vale la pena que yo diga, a ver, me voy a tomar este mes, si voy a llevar el proyecto de escuela, si voy a participar en ese proyecto sobre violencia. Voy a llevar en este mes también un proyecto de aula que lo voy a hacer a partir de algún tema que interese, pero voy a tomar un tiempo, ya sea diario, ya sea cada tercer día, o sea, dependiendo de la necesidad, para enseñar seriación, que es un contenido de saberes y pensamiento científico, pero no los separo, no sé si me explico, no es que yo solamente trabaje la seriación por la seriación, sino porque estoy contextualizando todo el proceso, y entonces sé que sin ese elemento no puedo trabajar, y entonces por lo tanto tengo que avanzar en ese elemento, avanzo de diferentes maneras, ¿no? Y lo voy trabajando. Y eso es muy importante, porque si no, también nos metemos en una camisa de fuerza, ¿no? Entonces ahora todos lo mismo, todos para acá, todos para allá. No, o sea, pensemos qué es lo más conveniente para cada caso, hagamos trabajo de conjunto, trabajemos de cosas con la escuela, trabajemos con la comunidad, hagamos proyectos de comunidad. Y seguramente hay muchas cosas en la comunidad. Cuando ustedes salgan a la comunidad, se van a dar cuenta que cosas de seriación están trabajadas en la comunidad, sí o sí, que no hay de otra, ¿sí? Ahí están, en la comunidad, porque en la comunidad sí no hay de otra, ¿sí? O sea, si va uno al mercado, si trabaja uno, si ve uno cómo se estacionan los autobuses, si está esperando uno el autobús que hay uno y luego pasa el otro y luego pasa el otro. O sea, digamos, hay una serie de elementos clave en la vida cotidiana que le permiten a uno pues moverse en el ámbito de la abstracción de las matemáticas. También no todo es las formas operativas que se ven en la escuela. Entonces, esa es la idea, ¿sí? Es muy importante esta idea porque permite abrir. De lo que se trata es de abrir, no de circunscribirse y de que todos marchemos de la misma manera, sino de abrir la posibilidad para ser creativos, ser imaginativos en este asunto, ¿no? Respetando que en los programas sintéticos está, ¿sí?, los contenidos nacionales, ¿sí? Que se tienen que trabajar esos, ¿eh? O sea, aquí no hay de que yo voy a trabajar lo que a mí se me ocurra, no, pero sí que voy a trabajar incorporando contenidos
trabajando otras metodologías, rearmando cosas colectivamente, incorporando a los chavos, ¿no? O sea, voy a hacer muchas cosas alrededor de eso. Sí. Por Muchas allá gracias. que hago otras, sí. Bueno, buenas tardes, doctora. Muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. Soy supervisor de educación física y quiero retomar las palabras que dijo el maestro Armando Sí. cuando nos dio la bienvenida, en donde dice que no puede haber una reforma si no hay un cambio en las prácticas didácticas de los docentes. Y tiene toda la razón. También el maestro Fernando me corrige si me equivoco, por ahí nos comentó en alguna conferencia virtual que se está cocinando un curso precisamente de eso, ¿no? De cambio en las prácticas docentes. Pero doctora, la pregunta es, en base a su experiencia y todo este conocimiento que tiene del nuevo plan de estudios, con esa libertad que va a tener el maestro, ¿qué cree que se dé per se ese cambio en esas prácticas? ¿O si será necesario el apoyo tanto de los supervisores como una capacitación o algo, ¿verdad? Sí. De este tipo. No, Gracias. no por sí sola le puedo decir ya que no, que eso no va a pasar. Y que además lo más difícil de cambiar, lo más complejo de cambiar son las prácticas, ¿sí? Y por lo tanto necesitan un tiempo mucho más largo, ¿sí? No es de la noche a la mañana, hay una serie de condiciones, las condiciones a veces no son las más propicias, es decir, o sea, no está puesto, además socialmente tampoco es que esté puesto todo para que se cambie y que ya sea totalmente diferente, ¿no? Pero lo que sí creo que puedo decirle, por lo que hemos visto hasta ahorita y por la experiencia en otros terrenos, en otros ámbitos, lo que sí le puedo decir es que si no empezamos ya, tampoco va a pasar, ¿sí? O empezamos hoy, o ya no va a pasar. Y esta humanidad ya no puede esperar mucho tiempo. Ya no puede esperar. O sea, ya llegamos a un límite, llegamos a un punto, llegamos a una situación en la cual ya esperar más es tanto como condenarnos a seguir en una situación, digamos, casi autodestructiva, ¿no? O sea, casi como de esperar, pues a ver si alguien resuelve el problema, ¿no? A ver si a alguien se le ocurre la manera cómo conservar el mundo, a ver si a alguien se le ocurre que no tener conciencia de la huella de carbono, ¿no? O sea, yo lo digo muy claramente, nosotros trabajamos una huella de carbono. Yo cada vez que tomo un avión digo, chispas, mayor cantidad de huella de carbono para mi historia, ¿no? O sea, cada vez que uno prende su carro, hay una cosa. ¿Por qué compramos? Son reflexiones que son muy importantes para la sociedad. ¿Por qué compramos zapatos de piel? ¿No? Esa es una huella de carbono, pero así, con gis negro, ¿sí? Y sin embargo lo seguimos haciendo, a pesar de que sabemos las consecuencias que eso tiene. Acabo de estar en la Cámara de Senadores y hubo una propuesta de una de las chicas que trabaja con medio ambiente de que las cosas sean de diferente valor si dejan mayor huella de carbono que menor huella de carbono. Ajá. Que los zapatos sean, esto deja una mayor huella de carbono, cuestan más barato. Se le aplica un impuesto a lo que deja mayor huella de carbono. Y entonces la gente va a empezar a decir, a ver, espérense tantito, ¿no? O sea, no puedo comprar esto porque esto tiene este daño, esto tiene esta situación. Y es muy importante, parece una tontera, pero no lo es una cosa de conciencia frente al mundo que es nuestro lugar de habitación, pero que no nos pertenece, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que está ahí, ¿sí? O sea, está ahí, y cambiar las prácticas, sí, en efecto, va a ser muy complejo, va a ser difícil, pero no imposible, otra vez, ¿no? O sea, todo es difícil, todo es complejo, en el humano todo es así, ¿eh? Todo es así, no hay nada, en la humanidad no hay nada que sea fácil, ¿sí? O sea, así fácil que uno diga, ay, ahorita lo hago, no. La humanidad siempre tiene estos órdenes de complejidades. Y gracias a los que vinieron también, que vinieron en la mañana y ahora vienen en la tarde, qué aguante tienen de plano. O sea, se los agradezco mucho, pero sí que aguante. Entonces, yo les agradezco haber estado acá con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Quiero pedirle